Hola, ¿qué tal, doctores? Buenas tardes, soy el doctor Loera, mejor conocido como doctor Metástasis, y el día de hoy vamos a ver cáncer de colon. Permítanme en lo que comparto la pantalla. Ya, ¿no? Perfecto, bueno, el día de hoy vamos a hablar del cáncer de colon. Es importante hablar de ello porque, bueno, tiene una alta prevalencia en nuestra población, igualmente tiene una alta tasa de mortalidad en pacientes que ya tienen estadios avanzados y generalmente la enfermedad es diagnosticada en etapas ya pues a veces invasoras de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es importante que hablemos de ello. En la presentación vamos a hablar desde la definición, vamos a hablar de la importancia epidemiológica en nuestro país, en el mundo, vamos a hablar de los factores de riesgo principales, de la clínica, ¿de acuerdo? De los síntomas, y va a ser importante ahí que veamos también que tiene una diferente clínica dependiendo del lugar en donde se ubica, el diagnóstico, que es bastante amplio, las etapas clínicas, la estadificación y obviamente los tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entender el cáncer de colon es entender a una población que está, pues, mal alimentada, ¿de acuerdo? Es entender a una población que, pues, tiene factores incluso sociales que determinan, pues, su salud y que evidentemente lo pueden ir arrastrando poco a poco a ir llevando una mala alimentación y con ello tener malos hábitos, tener toxicomanías y, pues, poder degenerar los genes supresores de tumor, que son guardianes del genoma y que están ahí cuidando, obviamente, que nosotros tengamos algún tipo de neoplasia. Por eso es importante que entendamos un poco el modelo carcinogénico de Bolstein. Bolstein plantea a partir de un epitelio normal y la afectación de diferentes genes, como lo es el APC, el KRAS, el DSC y el P53, el paso de un epitelio normal degenerándose, causando adenomas primarios, adenomas secundarios, tempranos, intermedios y adenomas tardíos que poco a poco van a ir generando un carcinoma y una metástasis. Entonces, esta historia del cáncer no solamente se da así de manera lineal, sino que pueden iniciar de diferentes lugares y las etiologías que vamos a ver aquí, pues tienen que ver con eso, ¿no? Por eso se dice que hay cánceres de colon asociados a inestabilidad genética y otros asociados a inestabilidad intragénica, ¿de acuerdo? Los factores epigenéticos de los que también vamos a hablar, que son todas aquellas situaciones que uno hace o uno tiene en su vida que pueden cambiar los genes, ¿no? Como lo son las adicciones, las toxicomanías, el estrés prolongado, la mala alimentación, ¿de acuerdo? Entre otros que lo vamos a ir mencionando. Hablar de la epidemiología, vamos a hablarlo en un plano primero mundial, entonces podemos ver que es la tercera causa de cáncer a nivel mundial, obviamente después de cáncer de mama y el cáncer de pulmón. También tenemos que la edad media de aparición es en pacientes de 50 años, ¿de acuerdo? Esto no significa que no deba presentarse en pacientes más jóvenes. Recordemos que no es lo normal, sin embargo, no es excepcional que se encuentre en pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Con una tasa de prevalencia ligada entre hombres y mujeres de 1 a 1. Aunque desde un punto de vista personal, pues los pacientes que más yo he visto con cáncer de colon son hombres. Recordar que la experiencia no hace la evidencia, sin embargo es importante mencionarlo, ¿no? Yo he visto más hombres con cáncer de colon en este tipo o en este grupo de edad, 50 años. La dieta es uno de los factores de riesgo más importantes, ¿de acuerdo? Sin olvidar los factores genéticos, pero la dieta sigue representando hasta un 30% de los factores de riesgo y de las causas de los cánceres colorectales. Y uno de cada 6 pacientes serán diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que aquí me estoy viendo un poco incluso benevolente con esa relación, porque hay muchísimos más pacientes que llegan con cáncer de colon y recto, pero ya llegan en etapas avanzadas porque generalmente no da síntomas hasta que el cáncer está bien manifiesto y cuando ya está bien manifiesto muchas veces ya hay metástasis incluso a ganglios, ¿no? Entonces, el tener síntomas y toda esta cuestión de ser diagnosticado, pues evidentemente es un pronóstico malo, ¿de acuerdo? En el 2020 se registraron 1.9 millones de casos nuevos, con 930,000 muertes. Entonces podemos ver que desde hace años pues, se ha ido diagnosticando más, ¿de acuerdo? E incluso tengo un dato del 2040 que también nos va preparando para
incidencia todavía mayor con un aumento en las tasas de mortalidad. La supervivencia tiene que ver directamente con el estadio clínico del paciente, ¿no? No es lo mismo diagnosticar a un paciente en etapa temprana que diagnosticarlo ya cuando hay metástasis, ¿no? A alguno de los órganos primarios que vamos a ver aquí que pueden viajar este tipo de cánceres. Entre el 60 y el 70% de los pacientes son diagnosticados en etapas localizadas, por lo que obviamente se mejora el pronóstico, ¿no? Al ser operados a temprano momento, pues la cirugía curativa tiene una tasa bastante alta, del 75 al 90% de curación en los pacientes con etapas localizadas, lo que evidentemente pues los deja a merced obviamente de tener un buen tratamiento a través de la cirugía. En el 2040 se estima que los casos aumentarán, de acuerdo, de 3.2 millones de casos nuevos y que tengamos igual tasas aumentadas de mortalidad, alrededor de 1.6 millones de muertes anualmente a partir del 2040. Y esto va a tener que ver pues con las etiologías o con las causas de esta patología. Podemos ver que está el cáncer esporádico, el cáncer familiar, el hereditario y la asociada a enfermedades infiltrativas, ¿no? Entonces, hablando del esporádico, nos referimos a la etiología más frecuente de todo el cáncer colorectal. Del 70 al 80% de los casos tienen que ver con estas apariciones de novo, sin tener antecedentes familiares, sin aparentemente tener una carga genética ni genes alterados. Son pacientes que pueden generar la enfermedad de manera esporádica, ¿de acuerdo? Siendo el factor de riesgo más importante aquí la alimentación, ¿de acuerdo? El consumo de grasas, ¿de acuerdo? La alimentación con todos estos productos hiperprocesados y también las carnes hiperahumadas. Es por eso que también en el occidente podemos encontrar más pacientes con este tipo de cánceres digestivos, ¿de acuerdo? Tanto de estómago como de colon. Ahora, aquí es importante hablar de ello porque pues la cultura va llevando al paciente a enfermarse, ¿no? No es lo mismo tener hábitos higiénico-dietéticos más saludables que tener los que generalmente se pueden pasar de generación en generación, ligados incluso también a factores económicos, ¿no? Es por eso importante que nosotros como médicos tengamos esa misión de poder evaluar a los pacientes y educarlos muchas veces. Y si no tenemos las herramientas para poder hacerlo, pues sabemos que siempre hay compañeros de nutrición que pueden llevar a cabo esta orientación muchas veces mejor que nosotros. Entonces, haciendo este equipo multidisciplinario, podemos rescatar de las garras del cáncer a un paciente que ya pues se encuentra en factores de riesgo, ¿no? Si recordamos los tipos de diagnósticos, así como hay diagnósticos probables, diagnósticos diferenciales, diagnósticos sindromáticos, también hay diagnósticos de riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica, debemos incluir todos estos tipos de diagnósticos, incluido el diagnóstico de riesgo, ¿no? Y si uno detecta que hay determinantes de la salud en los pacientes que pudieran condicionar cáncer, uno está obligado a comentarle al paciente qué riesgos tiene para qué tipo de enfermedades, ¿no? Y dejando de ver al paciente como un número más en nuestra fila, sino viéndolo como un ente, de acuerdo, que es importante en su familia y que evidentemente nuestra intervención puede salvar a una madre, a un padre de familia, incluso a un hijo, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, podemos recomendar una vida menos inflamatoria, ¿de acuerdo? Reducir las cargas, en este caso alimenticias, que tengan que ver con este tipo de alimentación, aumentar las horas de ejercicio, que va a ser algo bastante, bastante bueno en nuestros pacientes, para disminuir también la inflamación producida por los diferentes mediadores de la inflamación y evidentemente poder rescatarlo poco a poco de esta vida proinflamatoria en la que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. El cáncer esporádico se da a través de la alimentación, ¿de acuerdo? Del 70 al 80% de los casos. Otro tipo de etiologías tiene que ver con la etapa o con las cuestiones familiares o hereditarias y representa ya muy poco porcentaje, del 10 al 15%. Y este tiene que ver con las enfermedades heredadas, ¿no? Como lo pueden ser los síndromes polipósicos y los síndromes no polipósicos. Por ahí se acordarán de alguna enfermedad llamada síndrome de Lynch, tipo 1 y tipo 2, la cual tiene en sus dos componentes cáncer de colon, ¿de acuerdo? Entre otros más, cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de piel incluso, ¿no? Y hay otros síndromes que les voy a platicar más adelante que también tienen que ver con estos síndromes oncológicos de los que a mí me gusta hablar, ¿no? También síndromes no polipósicos, etcétera. En la enfermedad polipósica familiar, pues van a aumentar la posibilidad de los pacientes de tener cáncer colorectal. Las toxicomanías, aunado a estas situaciones, pueden aumentar de acuerdo a la presencia de cáncer colorectal. Hay bastantes artículos que hablan de la relación que existe del tabaquismo con la formación de pólipos adenomatosos que pueden terminar en cáncer colorectal. Entonces, siempre recomendar y hacer consciente a nuestro paciente
que el hábito tabáquico no es una cuestión de control, ¿no? No es como hablamos del alcoholismo, ¿no? Que puede tener una cuestión de, pues que solamente te gusta el alcohol para socializar o que lo puedas llevar de una manera más armónica, ¿no? No hay tabaquismo inofensivo, ¿no? Todo el tabaquismo va a generar algún daño, principalmente endotelial y a otros niveles, ¿no? Cada 17 cigarrillos se puede formar una mutación en el ADN que potencialmente puede causar cáncer. Entonces, el hacer consciente a nuestros pacientes de esto, pues los puede rescatar de diagnósticos catastróficos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias intestinales, pues ya saben, nos referimos a las dos grandes tipos de enfermedades autoinmunes que representan este grupo de enfermedades, que es la colitis ulcerosa idiopática, que aumenta la probabilidad de tener cáncer colorectal hasta en un 20% de las situaciones, ¿no? Y enfermedad de Crohn, que también incrementa solamente 3 veces el riesgo de tener cáncer colorectal. Este tipo de enfermedades, como lo sabemos, son enfermedades raras, por lo tanto, la epidemiología en base a estas es bastante baja, del 3 al 8% en el total de diagnósticos a nivel mundial. Otros factores menos frecuentes, pero que también se pueden presentar, son la radioterapia pélvica, el alcoholismo y la esquistosomiasis, ¿no? También ligada a la inflamación y al daño en el endotelio del tejido digestivo. Ahora, cuando hablamos de pólipos, es muy importante considerar que aproximadamente todos, el 5% de la población menor de los 50 años, pudieran tener algún tipo de pólipo. Sin embargo, con nuestros hábitos higiénico-dietéticos, toxicomanías, cuestiones genéticas, pues obviamente este pólipo puede ir evolucionando como les dije hace rato, en el modelo de Holstein, puede ir evolucionando esto hasta llevar al paciente a desarrollar cáncer, ¿no? Todos tenemos esos pólipos, pero nadie tiene, o bueno, la mayoría de nosotros no tiene mutados ni el APC, ni el CAS, ni el CARRAS, ni el P53. Pero si nosotros, además de tener pólipos, tenemos mutados estos genes supresores de tumor, pues evidentemente la presentación tumoral va a ser más rápida y puede ser incluso más agresiva y eso hay que tomarlo en cuenta. A partir de los 70 años, el porcentaje de pacientes que tienen pólipos de manera normal se incrementa hasta en un 30%, siendo esto obviamente más peligroso para formar cualquier tipo de cáncer colorectal. Los factores de riesgo se dividen en estos cuatro. Son factores biológicos, factores genéticos, ambientales y culturales. Biológicos, pues a partir de los 50 años hay un aumento de la tasa. La etnia, se considera que los afroamericanos tienen más riesgo de tener cáncer colorectal, así como los factores genéticos de los que ya hablamos hace rato, ¿no? La epigenia, con todos los factores de riesgo, los ambientales, como la radiación y las toxicomanías, y los culturales, como los hábitos higiénico-dietéticos y en general, pues los hábitos nocivos, ¿no? Entonces, para entender esto un poco más, vamos a hablar de un caso clínico, ¿de acuerdo? Es un varón de 48 años que acude a consulta de atención primaria por pérdida de peso, ¿de acuerdo? Tiene astenia, tiene adinamia, tiene dolor abdominal, sudoración nocturna de 2 meses de evolución. Cambios del hábito intestinal, ¿de acuerdo? Él refiere tener hematoquesia y 2 veces en los últimos 14 días. Entonces ya estamos hablando de varios diagnósticos sindromáticos, ¿no? Sintomáticos. El paciente pues tiene síntomas B, está sudando en la noche, está bajando de peso, se siente más cansado, tiene síndrome constitucional ligado a la situación oncológica, pues muy probablemente algo esté mal, ¿no? O es infeccioso o es oncológico. Antecedentes familiares negativos, ¿de acuerdo? Personales no patológicos, pues refiere a una alimentación alta en carne, con baja cantidad de fibra, y podemos ver que es un cuadro del bien comer bastante desequilibrado, ¿de acuerdo? Tiene obesidad, tiene toxicomanías y tiene tabaquismo y también tiene alcoholismo. Entonces, como podemos ver en él, no hay un factor genético per se que lo lleve a eso, pero hay varios factores epigenéticos, ¿no? Como son las toxicomanías, como son las enfermedades de base, que lo pueden llevar a tener un esporádico de los tipos de cánceres. A la exploración y pruebas complementarias, podemos ver una temperatura de 36.4, ¿de acuerdo? Sin alteraciones en el pulmonar, en el cardíaco. Podemos ver el abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación, en hipocondrio derecho, sin masas palpables ni visceromegalias, sin signos de irritación peritoneal, ¿de acuerdo? Apendiculares, vesiculares, ureterales, pancreáticos y órganos negativos. ¿De acuerdo? Ecografía abdominopélvica, perdón, en la radiografía de tórax sin alteraciones significativas o indicadoras de metástasis. En la ecografía abdominopélvica podemos ver un hígado aumentado de tamaño, perdón, de tamaño normal, con una ecoestructura homogénea con múltiples lesiones focales distribuidas por todo el parénquima, ¿no? Eso ya suena a metástasis.
En TAC de tórax, abdominopélvica, podemos ver un hígado con múltiples lesiones focales correspondientes con metástasis. Engrosamiento irregular de la pared de colon, 4 centímetros de extensión, en ángulo esplénico con cambios de la grasa mesoadyacentes y adenopatías a la vecindad. Colonoscopia en el colon ascendente próximo al ciego con una tumoración mamelonada, exofítica, que sangra con facilidad y que no sale a la luz. En la biopsia se detecta obviamente un adenocarcinoma de colon, ¿de acuerdo? Y nos dejan aquí todo el perfil bioquímico y podemos ver que ya tiene anemia, ¿de acuerdo? Y aún no bajan sus plaquetas, pero podemos obviamente entender que el paciente ya tiene una manifestación. Entonces vamos a ver las imágenes, pues aunado a la clínica, síntomas BES, baja de peso, cambios del hábito intestinal, ¿de acuerdo? Pues se solicitan estudios complementarios de la analítica y se destacan transaminasas elevadas, ¿de acuerdo? Como lo podíamos ver, anemia microcítica, hipocrómica, ecografía abdominal, en donde se evidencian las lesiones sugestivas, obviamente, de la metástasis hepática, ¿de acuerdo? Entonces se toma la biopsia y se diagnostica al paciente. Entonces, rescatando un poco de los síntomas pivote o de la clínica importante, pues cambios en el hábito intestinal como diarrea o estreñimiento, dependiendo del lado afectado. Sangre en heces, hematoquesia, de acuerdo, o rectorragia, dependiendo. Color rojo brillante que produce heces oscuras o alquitranadas. Podemos ver que el paciente también tenía sintomatología abdominal, cólicos, dolor, distensión abdominal, etcétera. Pérdida de peso sin causa aparente, sensación constante de cansancio y fatiga, todo el síndrome constitucional y la anemia, ¿no? El síndrome anémico, de acuerdo, que se lleva a cabo por la hemorragia crónica que ya tienen los pacientes. Entonces, tenemos aquí un esquema en el cual podemos ver de un lado la clínica del cáncer derecho y la clínica del cáncer izquierdo. Más frecuentemente en el colon izquierdo, el 60 al 70% de los tumores se localiza aquí, ¿de acuerdo? Y que va a generar obstrucción intestinal, dolor tipo cólico, disminución del calibre de las heces o incluso pueden llevarlo a tener estreñimiento, ¿de acuerdo? Las heces generalmente pueden estar manchadas de sangre. Nosotros sabemos que eso es hematoquesia. Eso es del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues es del 30 al 40% de los casos y puede causar aquí cuadros de diarrea, dolor abdominal, masas palpables, fatiga, pérdida de peso y síndrome anémico. Y en el recto, pues el 10% de los casos, y aquí obstrucción intestinal, dolor rectal, masa palpable y hematoquesia o rectorragia. Entonces aquí podemos ver que esta es la clínica. Hay que recordar aquí que del lado más frecuente va a ser del lado izquierdo y del lado derecho de su pantalla, pues va a ser un poco menos frecuente. La metástasis a donde se va este cáncer generalmente puede viajar del 40 al 60% al hígado, el 30 al 40% a la cavidad peritoneal y el 30% a los pulmones. Y de manera menos frecuente, pero no extraordinaria, puede ir hacia suprarrenales, hueso y ovarios. ¿De acuerdo? El diagnóstico pues se hace con una historia clínica detallada, ¿de acuerdo? Sabiendo cuál es el hábito intestinal del paciente, si tiene antecedentes heredofamiliares, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuáles son sus toxicomanías, y el saber y hacerle una buena anamnesis de la clínica que está manifestando. La exploración abdominal, obviamente, enfocarnos a poder detectar alguna masa palpable y obviamente a poder ver alguna alteración, ¿no? Las pruebas de laboratorio, pues encontrar el síndrome anémico, estudios para poder valorar el estado nutricional del paciente, poder ver las transaminasas elevadas si ya el paciente tiene metástasis y el antígeno carcinoma embrionario que también se encontraría elevado hasta 5 nanogramos sobre decilitro, el pedirle estudios de extensión, como lo puede ser una radiografía, para poder ver metástasis pulmonares o incluso tomografías para poder ver los ganglios. El gold estándar de esta enfermedad, pues sabemos que va a ser practicarle una colonoscopía con toma de biopsia y en algunos pacientes que tengan el riesgo más elevado, cuando hablemos del cálculo de riesgo, le podemos hacer estudios genéticos para calcular pruebas de mutación genética del CARRAS. Esa es la clasificación del riesgo. Entonces tenemos de un lado el riesgo, ¿no? Que sea riesgo bajo, moderado y alto. Tenemos del otro lado la edad, que todos deben ser pacientes mayores de 50 años, antecedentes familiares, enfermedad polipósica y enfermedades autoinmunes. Entonces aquel paciente que solamente tiene 50 años, pero no tiene nada de las alteraciones que les comenté, pues tiene un riesgo bajo. Sin embargo, a medida que van apareciendo, por ejemplo, 50 años, pólipos y enfermedades autoinmunes, pues ya estaríamos hablando de un riesgo moderado. Y si el paciente tiene 50 años, tiene antecedentes familiares, tiene pólipos y además tiene enfermedad autoinmune como tal, pues el riesgo es bastante elevado. En pacientes con etapas de riesgo bajo, que ya tienen 50 años, se les pueden hacer pruebas de guayaco, ¿no? La sangre oculta en heces, y en pacientes que ya tienen más alteraciones de riesgo moderados altos, se pueden hacer estudios varitados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos
un colon por enema en el que vemos el signo de la manzana mordida y ahora podemos entender por qué entonces el calibre de las heces puede disminuir tanto, porque incluso el paciente puede llegar a una oclusión intestinal y evidentemente porque tiene la distensión, el dolor, la baja de peso, la caquexia, ¿no? El paciente va a bajar de peso igual. Y bueno, el Hemoccult, que es el guayaco, ¿no? Se hace de manera anual, se puede hacer en el primer nivel de atención y se les hace a pacientes que están con bajo riesgo. Detecta la hemoglobina en sangre y disminuye la mortalidad del 15 al 30%. Es sensible de manera muy amplia, vean, del 15 al 75% es un montón. Y bueno, algunas de las indicaciones, pues es que el paciente no tome AINES previo al estudio y que no consuma carnes rojas por lo menos 7 días antes del estudio. En la estadificación nos referimos a la clasificación del TNM, de acuerdo al tamaño del tumor, de acuerdo a la cantidad de ganglios afectados y también de acuerdo a la metástasis que pueda ser el cáncer o no. Esto es importante porque a partir de ello, pues el tratamiento va a dictaminarse. A grandes rasgos, cuando el tratamiento es quirúrgico, ¿de acuerdo? Deberemos fijarnos en qué lado del colon está. La decisión de tumor primario con márgenes amplios es la indicación, ¿de acuerdo? Y márgenes negativos, más resección de los ganglios, de acuerdo a la ubicación. Entonces, si tenemos el cáncer de colon del lado derecho, pues se va a hacer una hemicolectomía derecha, se puede ampliar llevándolo hasta el colon transverso, y si el cáncer está ubicado en el colon izquierdo, pues es una hemicolectomía izquierda con entero anastomosis, ¿no? Pero si estamos hablando de estadios, por ejemplo, del 0 al 1, donde hay un T1, T2 y N0, pues no se debe valorar como tal la quimioterapia. Sin embargo, si es un estadio 2, ¿a qué se refiere eso? Que es un T3 y un N0, se debe valorar iniciar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante si se quiere bajar la carga tumoral o adyuvante, ¿no? Si el tumor ya se resecó y se quiere dar todavía quimioterapia para acabar con todo lo que quedó del tumor. O el estadio 3, ¿no? Que es un T4 con ganglios positivos. Ese sí o sí va a requerir como tal quimioterapia. Hay varios tipos de síndromes que también tenemos que pensar en estos tipos de pacientes que tengan cáncer colorectal. Si el paciente tiene cáncer colorectal y además tiene cáncer papilar de tiroides, el paciente tiene un síndrome llamado síndrome de Gardner. Si no se presenta con síndrome, con cáncer de tiroides papilar, pero nos presenta alguna neoplasia en el sistema nervioso, es el síndrome de Turcot. Y si el paciente tiene cáncer de colon y recto y tiene endometrio, piel, próstata, sistema nervioso, intestino delgado, estómago, hígado, etcétera, pues podríamos estar hablando de un Lynch. Entonces, este tipo de síndromes son bastante raros, son curiosidades que podrían llegar a ser preguntadas en alguna rotación o como tal en algún examen de residencia médica, pero hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si a ustedes les interesa como entender bien este tema, lo principal es obviamente los factores de riesgo bastante amplios en nuestra población, la clínica que se puede presentar en esos pacientes, la forma en la que se da la epidemiología y principalmente entender que desde la sospecha nosotros podemos salvar a los pacientes, ¿de acuerdo? Recuerden que la prevención es la cura del cáncer. Les agradezco mucho por haber estado en esta presentación. Sigan viendo el canal, por favor ayúdenme a compartir. Mi objetivo es llevar esta información a la mayor gente posible. Nosotros como médicos somos luz en el camino de muchas personas y les pido que me ayuden a llevar esta luz a mucha gente, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer el diagnóstico y la prevención de este tipo de enfermedades que afectan a nuestra población. Les mando mi más sincero agradecimiento por estar aquí. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.